su propio gobierno, es decir, las relaciones del gobierno con su parte de Sumar, que ayer rompieron totalmente con Sánchez los de Sumar, los de Yolanda Díaz, y sacaron la pancarta en el Congreso de OTAN no bases fuera. Lo digo lo de la pancarta en el sentido figurado, pero en esas están, con lo del gasto en defensa, ruptura del gobierno, también por otro tema que llevó al gobierno a sentirse absolutamente solo cuando se juntaron Junts, el Partido Popular y Vox para votar en contra de lo de la Agencia Estatal de Sanidad. Así que Benjamín López, de nuevo, el gobierno de Pedro Sánchez en una situación, diríamos que insostenible. En cualquier otro país no se produciría esta situación porque ya habría habido elecciones, pero en España no. El gasto en defensa. Yolanda Díaz diciendo que no, que nanay, que ellos no van a apoyar ese tema, y Pedro Sánchez intentando edulcorar el asunto diciendo que bueno, que no es rearme, que es otra cosa. Bueno, yo creo que estamos en una situación internacional decisiva, ¿no? En la historia reciente, en la historia contemporánea. Se está cambiando la política, el mapa, el tablero internacional. Estados Unidos le ha dado un giro de 180 grados y Europa está obligada a reaccionar. El primo de Zumosol ha dejado de defendernos, que es Estados Unidos, y tenemos que rearmarnos. Eso creo que es un consenso generalizado, excepto en el gobierno de España. De todos los socios de la Unión Europea, el que da la nota es el gobierno de España. ¿Con qué cara se presenta Sánchez en una cumbre de la Unión Europea, en una cumbre de la OTAN, cuando ni siquiera es capaz de poner de acuerdo a su propio gobierno? O sea, ¿qué interés está representando Pedro Sánchez? ¿Qué mensaje lleva allí? ¿A quién le respalda? Es una situación verdaderamente lamentable por la falta de credibilidad de nuestro país fuera y por la inestabilidad que crea dentro, ¿no? Porque los españoles ahora mismo estamos ojipláticos, yo creo, presenciando este espectáculo en el que no sabemos realmente qué defiende nuestro gobierno, qué quiere hacer, qué apoyos tiene para hacerlo en una situación, como digo, que es decisiva internacionalmente. Esto, como tú decías, Javier, en cualquier país normal, y no solo por la falta de presupuestos, que ya sería suficiente, en cualquier país normal conduciría inmediatamente a las urnas de forma urgente para ver si podemos formar un gobierno que tenga una voz unívoca respecto a un asunto que es trascendental, ¿no? para España. La Unión Europea está discutiendo a marchas forzadas el asunto del rearme, porque además lo están llamando así en los documentos que están discutiendo. Ayer mismo en Bruselas, Pedro Sánchez estuvo en una reunión discutiendo el libro blanco de la defensa y la palabra más repetida es la de rearme. Esto es el concepto que están utilizando en la Unión Europea. Y luego va Pedro Sánchez y sale de la reunión diciendo que bueno, que sí, pero que no, que lo de rearme hay que llamarlo de otra manera. En fin, escuchen. Que tenemos que dar ese salto tecnológico de transformación digital y en ese sentido pues damos la bienvenida con algunos matices que ya luego en la rueda de prensa pues explicaré sobre al menos el marco, ¿no? en el que se desarrolla el discurso del libro blanco. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Creo que tenemos que hablar de otra manera, de dirigirnos a nuestros ciudadanos de otra manera cuando hablamos de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas, pero en todo caso creo que ese salto tecnológico que tenemos que dar también es bastante coherente con lo que hemos hecho durante estos 7 años de gobierno y que vamos a aprovechar precisamente ahora que vamos a dar un paso al frente en una mayor inversión en seguridad y en defensa. Hugo, lo que está diciendo Pedro Sánchez es decir, ciudadanos, vamos a dar un salto tecnológico alucinante y los drones también sirven para apagar incendios. Bueno, yo le quiero recordar a Pedro Sánchez que el plan Europa se llama plan Rearm Europe. Ahí se llama Rearm Europe, rearmar Europa. Ahí se llama el plan que está poniendo en marcha la Unión Europea. Entonces Pedro Sánchez está en contra ya del plan de la Unión Europea directamente, es decir, porque se titula así, rearmar la Unión Europea. Es como se titula, insisto, el plan de la Unión Europea. Bueno, cuando hablábamos antes de la ruptura, ¿no?, entre el gobierno en estas exigencias de la Unión Europea de aumentar el gasto militar, es que eso es la columna vertebral de un país, la defensa. Es decir, esto no es que tengan una discrepancia en subir el IVA de las aceitunas. O sea, no tiene una discrepancia en subir el IVA de las aceitunas, tiene una discrepancia en algo que es troncar por un Estado, mollar por un Estado, que es la defensa y el aumento del gasto militar. Y te digo una cosa, está muy bien el aumentar la seguridad, el incrementar la tecnología en seguridad, pero lo que funciona a nivel de defensa es quién la tiene más grande. Me refiero a los tanques, me refiero a las pistolas, me refiero a las armas.
O sea, es quién la tiene más grande. Así funciona en defensa, así funciona cuando estamos hablando, bueno, pues en fin, capacidades defensivas, ¿no? de un país, o en este caso de un conglomerado de países como lo es la Unión Europea. ¿Quién la tiene más grande? El arma, me refiero. Ah, entonces, vale, es que lo estaba entendiendo mal. Aquí efectivamente hay que especificar, ¿no? Pero te estás poniendo como Ruiz. Así es lo que funciona, dicha la broma, pero vamos, creo que todo el mundo me ha entendido, así es como funciona a nivel internacional, a nivel de geopolítica, digamos, la capacidad defensiva. Es decir, un país, por ejemplo, que tiene armas nucleares, tiene mucha más capacidad defensiva que un país que no las tiene, eso es así. Entonces, está muy bien esas palabras, ¿no? De Sánchez, de aumentar la seguridad, de aumentar, digamos, la tecnología y la inteligencia, lo que tú quieras. Pero quién la tiene más grande es lo que funciona a nivel de la Unión Europea. Están hablando de lo que está diciendo Hugo, están hablando de eso, están hablando de misiles, de arsenales, de tanques, y esto se está reflejado hoy ya en toda la prensa. ¿De en qué términos se está hablando? La Unión Europea logra ignora, quiero decir, las reticencias de Sánchez y llena sus arsenales. Claro, pues es que estamos hablando de eso. Es que estamos hablando de rearmarnos. Me da igual comprar drones que tanques, que aviones. Me da igual, o sea, o pistolas o balas, o sea, se trata de rearmarnos, ¿no? De rearmarnos ante la amenaza de Rusia y el hecho de que Estados Unidos pues nos ha dejado, entre comillas, solos, ¿no? Sí, entre comillas. Apáñense ustedes como puedan. Exacto. Entonces Europa dice, y yo creo que en el fondo, para el futuro, es positivo no depender. Tu seguridad no puede depender de un tercero. Yo creo que hay que ser autónomo, hay que ser mayor, hay que ser adulto, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero claro, Pedro Sánchez, el problema es que no nos trata como adultos. Está acostumbrado a tratar a su parroquia, la izquierda en general, con lenguajes imaginativos que relatos. ¿Te acuerdas cuando Zapatero le llamaba a la recesión, le llamaba crecimiento negativo? O sea, pues lo mismo, le llamamos crecimiento negativo y ya no tenemos recesión. Es como si a una patada en Sálvase a la parte le llamas caricia testicular. Le puedes llamar caricia testicular, pero a ti te vas a estar retorciéndote de dolor en el suelo, ¿sabes? Porque has recibido una patada ahí. Pues lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí a las pistolas les queremos llamar caramelos. No, le podemos llamar caramelos, le podemos llamar salto tecnológico, pero aquí se trata de comprar tanques, se trata de comprar pistolas. ¿Qué puede decir? Hemos comprado una caja de caramelos. Claro, pero es que es ridículo, es tratar a los ciudadanos. Yo no sé si es que él piensa que sus votantes son así de tontos, no sé si lo piensa, desde luego los trata como tal, ¿sabes? Pero yo creo que la mayoría de los españoles y desde luego nuestros espectadores son bastante más inteligentes que eso, ¿no? Es que no logro entender qué busca Sánchez con eso, es decir, me refiero, cuando tenemos a un Putin que ha invadido... Hombre, yo sí sé lo que busca, Hugo. No, pero no lo entiendo a nivel de estrategia, ¿vale? Se puede ser muy pacifista, muy no sé qué, pero ¿qué hay de malo en tener armas para defenderse, Hugo, de una amenaza como Putin que ha invadido recientemente Ucrania? Es decir, un país que tenemos una amenaza al lado enorme, tanto en la Unión Europea, incluida España, como país miembro. Es decir, ¿qué problema hay en decir clarísimamente, mira, tenemos que comprar armas, insisto, armas, pistolas, tanque, lo que tú quieras, armas, para poder tener capacidad defensiva y para plantarle cara pues a un país y a un dictador Hugo, pero como Putin, vamos a ver, que ha invadido Ucrania? O sea, no la izquierda, el Partido Socialista, lleva 40 o 50 años diciéndole a sus votantes y a su parroquia: OTAN no, bases fuera, Yankee go home. Ya, pues que no lo entiendo. Yankee go home, nada, fuera el ejército, nada de gasto militar, hay que suprimir el Ministerio de Defensa. Entonces, para que tu parroquia te compre las pistolas, le tienes que llamar caramelos. No, oiga, es que estos son caramelos. Pero yo veo una pistola ahí. Déjese usted de tonterías, que eso no es una pistola, eso es un caramelo, eso es un salto tecnológico, no es un rearme. Pero vuelvo a lo mismo. Y entonces le vendes un eslogan a la gente para que la gente te compre, asimile un mayor gasto. Es evidente, Hugo, porque llevas 40 años contándole lo contrario. Pero lo que habrá que explicarle a la ciudadanía es que aumentar en pistolas no significa la Tercera Guerra Mundial. Pero el problema... Significa tener capacidad defensiva, es decir, que tengan... Pero Hugo, si no me tienes que convencer a mí, si es que el problema... Estoy hablando para nuestra audiencia. No, lo entiendo, ¿no? Pero ni a nuestra audiencia. Si es que el problema es que Pedro Sánchez... Pedro Sánchez no quiere convencer a nuestra audiencia. Pedro Sánchez quiere convencer a sus votantes. Es lo que pasa, ese es el problema. Y entonces, después de estar 40 años contándoles una película, ahora lo que quiere darles es el jarabe, pero con un poco echándole azúcar, mucha azúcar, para que les sepa un poquito más dulce. Sus votantes entenderán que la única forma de sentirnos seguros en la Unión... Sí, hombre, yo creo que sí, pero no creo que sean tontos los votantes del PSOE. A ver, Hugo, yo he votado... Te pongo otro ejemplo muy rápido. Está toda... Déjame que te ponga un ejemplo muy rápido, que yo creo que es asimilable y va en paralelo a esto, pero es completamente asimilable. Está toda Europa diciendo que hay que volver
a apostar por la energía nuclear para tener también independencia energética. El gobierno de España es incapaz, sigue con sus planes de cerrar todas las centrales. Le están avisando por activa y por pasiva que eso es un disparate, que nos quedamos sin autonomía energética. Da igual, ellos siguen con su mantra ideológico, que ese es el gran cáncer de la izquierda, que funciona con mantras ideológicos, con utopías absurdas, y que el realismo no va con ellos. Y entonces nos venden unas motos que claro, pero que al final son tirarnos piedras contra nuestro propio tejado. Es salto tecnológico. Y además hay que hacer mucha pedagogía para que la gente lo entienda. Esto es lo que dice Sánchez. O sea, la gente no es tonta, no hace falta hacer pedagogía. La gente sabe perfectamente lo que es el rearme y lo que es comprar tanques, misiles y todo lo que hay que hacer. Y esto lo que hay que hacer, por cierto, es discutirlo en el Congreso, no por ahí en despachitos oscuros. Y eso es lo que hay que hacer. Y ahí es donde está representada la gente. Entonces ahora dice que hay que hacer pedagogía. Creo que hay que hacer pedagogía en cuanto a que ahora mismo, cuando hablamos de seguridad y de defensa, estamos fundamentalmente hablando de tecnología. Estamos hablando de tecnología. Y en muchas ocasiones estamos hablando de tecnología de doble uso. Porque los drones que se pueden invertir y fabricar en el continente europeo son drones que podemos utilizar en caso de conflicto, de un potencial conflicto, como está ocurriendo ahora mismo en el este de Europa, por parte de Ucrania, pero también lo podemos utilizar en la lucha contra incendios o en la prevención de emergencias climáticas. Quiero decir con esto que hay un componente tecnológico muy sustantivo cuando estamos hablando de la seguridad y la defensa en nuestro país. Ya ven lo que dice Sánchez, los drones también sirven para apagar incendios, los drones militares, hombre, ya lo sabemos, y dice que hay que hacer pedagogía para eso. Bueno, y hay aquí un problema de fondo que es un problema económico al final, porque para asumir un gasto de ese tipo tan descomunal, pues, ¿cómo lo vas a hacer con unos presupuestos de una legislatura que ya ni está activa, que es la legislatura anterior? Pues es el tema de los presupuestos. Yolanda Díaz, además de sacar la pancarta de OTAN no bases fuera, ayer mismo ya dijo, hay que presentar unas cuentas, hay que presentar unos presupuestos porque además es constitucional, porque es un mandato constitucional, pero es que hasta el propio Pedro Sánchez lo decía en 2018, se lo decía a Rajoy, escuchen. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Lo que nos ha alarmado y mucho es haber conocido a través de ustedes, a través de los medios de comunicación, la supuesta voluntad que tiene este gobierno de vivir de la prórroga. Es decir, de que si no hay presupuestos generales del Estado, pues el gobierno lo que va a hacer es prorrogar los presupuestos del año pasado y, por tanto, no rendir cuenta ante los ciudadanos. Si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Dios mío, qué dura es la hemeroteca, qué dura, pero es que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza. Porque su cara es más dura que la hemeroteca todavía, es lo que pasa. Entonces, hombre, ha cambiado de opinión. Esto le resbala a Pedro Sánchez. En eso no se puede cambiar de opinión. No respetáis un cambio de opinión, de verdad, señor, que me parece muy fuerte. A ver, no, lo primero que hay que decir que es que el gobierno incumple la Constitución, flagrantemente, o sea, está en un incumplimiento permanente. Eso lo dijo Yolanda Díaz ayer, sin ir más lejos. La propia Yolanda Díaz, vicepresidenta, dijo que el gobierno no, o sea, que la parte del peso del gobierno no respeta la Constitución. ¿Y por qué? Claro, la gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué no presenta los presupuestos? Pues es evidente porque no los presenta, porque no tiene mayoría para aprobarlos. Pero es que la Constitución no dice que solo los puedes presentar si se van a aprobar, ¿no? Dice que hay que presentar unas cuentas anuales y que hay que hacerlo 3 meses antes de que caduquen los anteriores. Es decir, el 1 de octubre como muy tarde tienes que presentar los presupuestos en el Congreso de Diputados, cosa que no ha hecho. Y ahora dice que tampoco, que seguramente que no los van a presentar porque no tienen mayoría, pero es que da igual, usted los lleva al Congreso, el Congreso los debate y se tumban, o los aprueba o los tumba. El problema es que Pedro Sánchez no quiere perder una votación tan decisiva e importante como esa, porque se evidenciaría de nuevo, pero esta vez de forma trascendental, porque es un tema trascendental de los presupuestos, que no tiene mayoría para seguir adelante en esta legislatura. Y eso es lo que él quiere evitar. Da igual, porque de nuevo nos trata como imbéciles. Ya lo sabemos que no tiene mayoría en el Congreso, ya lo sabemos. Todos nuestros espectadores en su casa saben que no tiene mayoría, saben que no puede sacar adelante los presupuestos, entonces les da igual que el Congreso los rechace o no.
La situación de Sánchez es la misma, se lo Pero rechace antes- el Congreso o evite esa imagen. Pero me gusta- Tiene que convocar elecciones, si es que él mismo lo decía, pero si es que no queda otra. Entre lo de defensa y los presupuestos, sus mentiras, sus apoyos en Bildu y los separatistas, o sea, cómo compró y arrancó esta investidura comprando los votos de Puigdemont. En fin, es que esto es absolutamente inviable. Es que de verdad, esto Pero no me tiene salida. gustaría subrayar lo Bueno, que lo que dije decía antes. Yolanda Díaz, Exacto. también tenemos ahí ahora lo vemos, porque Yolanda Díaz ayer efectivamente le decía a Sánchez, a primera hora de la mañana, en el programa de Ana Rosa, le decía, hay que presentar unos presupuestos. Es un mandato constitucional. Luego ya que se aprueben o no, es otra cuestión, Bueno, pero hay que llevarlo al Congreso. Pero es que es muy fuerte que una parte del gobierno esté diciendo que la otra parte del gobierno, la parte del PSOE, está literalmente incumpliendo la Constitución. O sea, la propia Yolanda Díaz está diciendo lo que dice el artículo 135 de la Constitución española en su punto número 3, lo podemos creo que ver en pantalla, dice textualmente que el gobierno tiene la obligación, antes de que expiren los presupuestos anteriores, de presentar los nuevos presupuestos ante el Congreso, que luego el Congreso los podrá aprobar o rechazar, da igual, pero que tiene la obligación Sánchez constitucional, porque así lo marca textualmente la Constitución española, lo marca así, pues tiene la obligación de presentarlos. Tiene obligación de presentarlos, aunque luego se rechacen. Pero tienen que llevarlos al Congreso, tiene que tener un presupuesto digamos un proyecto de presupuestos de generales del Estado, lo tiene que llevar al Congreso y luego ya se verá lo que ocurre. A ver si nos lo puede Claro, poner no, si Jorge tiene ahí la captura de la Constitución española, pero la pondrá. Acabo. Pero antes podemos ver a Yolanda Díaz. en No, la porque Rosa. Yolanda Díaz habló ayer de los presupuestos, ese momento no lo tenemos lo que es la declaración de Yolanda Díaz Claro. sobre los presupuestos, Claro. sobre los presupuestos generales del Estado. Entonces ella lo dijo claramente, dijo, hay que presentar unas cuentas, es un mandato Ahí. constitucional. Ahí Ya estamos- le metió la primera perdona. puya al Ahí presidente estamos del viendo la gobierno. Constitución española, el artículo 135, como decía. 134, Hugo. Bueno, es que no veo, soy miope, Claro. entonces no veo ahí ya el número pequeño, pero vamos, 134. Corresponde, yo lo leo, que no soy tan miope como vosotros. Corresponde dos. al Exacto. gobierno. La Número elaboración de los presupuestos generales del Estado y a las Cortes Generales su examen y enmienda y aprobación. Punto 2. Los presupuestos generales del Estado tendrán carácter anual. Punto 3. El Gobierno deberá Ahí está. presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Esta es la clave. Vale, podemos seguir leyéndolo, pero eso es lo Esta es la importante. clave, Que esta es eso la tienen clave. carácter anual y que hay que presentarlos Esta es 3 la meses clave. antes de la expiración de los del año anterior. Es decir, el 1 de octubre tienen que estar presentados en el Congreso como muy tarde. Y eso no lo hizo ya el Gobierno. Pero es que incluso va a incumplir ya no los 3 meses, el plazo, sino el hecho en sí de que debe presentar unas cuentas anuales. Y le da igual. Y todo, porque ahí no dice en ninguno de esos puntos del artículo Tenía que ser 134 aprobados, que tengan que ser aprobados. que solo si tiene mayoría los deberá presentar, Claro, sin claro. arriesgarse a una derrota parlamentaria. No dice nada de eso. Dice que los tiene que presentar para que el Congreso de Diputados, que es donde está representada la soberanía nacional, pues los debata y los ciudadanos tengamos a través de nuestros representantes un debate sobre las cuentas públicas. Pues no, Pedro Sánchez, como no puede ganarlo, pues lo tumba. Pero es que es la continua manipulación del Congreso en el fondo, Javier.